La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Deuteronomio capítulo 5, leo a partir del versículo 23. Sigan con su vista, por favor. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Y aconteció que cuando oyeron la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, se acercaron a mí todos los jefes de sus tribus y sus ancianos, y dijeron: He aquí, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios? Entonces moriremos. Porque, ¿qué hombre hay que haya oído la voz del Dios vivo hablando de en medio del fuego como nosotros y haya sobrevivido? Acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, y lo escucharemos y lo haremos. Y el Señor oyó la voz de sus palabras cuando me hablaron, y el Señor me dijo: He oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Han hecho bien en todo lo que han dicho. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Ve y diles: vuelvan a sus tiendas, pero tú quédate conmigo para que yo te diga todos los mandamientos, los estatutos y los decretos que les enseñarás, a fin de que los cumplan en la tierra que les doy en posesión, y cuiden de hacer tal como el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen a la derecha ni a la izquierda, anden en todo el camino que el Señor su Dios les ha mandado, a fin de que vivan y les vaya bien y prolonguen sus días en la tierra que van a poseer. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Creemos, como lo hemos escuchado de ti, que no regresará a ti vacía, sino hará aquello para lo cual hoy la estás enviando, como en aquel tiempo lo enviaste a tu pueblo de Israel. Te suplicamos en el nombre de Jesús que por el poder de tu Espíritu Santo nuestro corazón sea desgajado, quebrantado, avivado, iluminado, para que podamos ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra, para que tu gloria pueda vivir y brillar en nuestras vidas como lo vio este pueblo en ese monte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Gracias. Anoche estuvimos viendo una película, mi chula y yo, de un hombre que en los años 80 en Estados Unidos fue puesto en la cárcel. Este joven de 18 años de edad que fue puesto en la cárcel en el 1980 fue acusado por un asesinato que no conoció, que ni siquiera presenció, y sin embargo fue puesto en la cárcel y duró 21 años en la cárcel por un asesinato que no cometió. Y al final dijo su abogado cuando salió, dijo: si él
este asesinato que fue en Nueva York, si hubiese sido en el estado de Texas, esta persona habría sido muerta ya. Y obviamente el Estado, la ley del Estado, ¿qué hace sino solamente disculparse? Pero una de las cosas que se ven a lo largo de la película es que cuando este hombre estaba insistiendo en su inocencia, cuando este hombre llamó y apeló a las decisiones que hizo el tribunal, sin embargo, cuando pidió otra vez libertad condicional, él decía lo mismo siempre: soy inocente. Y le decían a aquellos abogados que estaban en la mesa, después de 10, 15 años, le decían: mientras tú sigas afirmando que eres inocente, cuando la ley ya te declaró culpable de homicidio, no hay ninguna posibilidad que entres en libertad condicional, porque estás yendo en contra de una ley que ya ha establecido, y obviamente se considera que esa ley ha dado un justo juicio. Por supuesto que después de todos estos intentos y apelaciones, este hombre fue puesto libre. La ley fue exhibida, que es esa ley del hombre que es totalmente imperfecta, es totalmente injusta. Pero hay una ley perfecta, y es la ley de Dios. Y esa ley, bajo esa ley, todos nosotros que estamos aquí estamos condenados. Todos nosotros salimos cortos y por supuesto estamos bajo el juicio de Dios y la ira de Dios. No existe posibilidad alguna bajo la ley perfecta de Dios para poder declararnos inocentes. Y si acaso piensas que eres bueno, considera cuántas veces has mentido en los últimos 3 meses. Medias mentiras, medias verdades o mentiras completas por conveniencia. Hemos estado estudiando en los últimos 2 domingos, y este es el tercer domingo, aquella escena impresionante. De hecho, comentamos el domingo pasado que fue la primera reunión congregacional. Exactamente de ahí nace la liturgia de la iglesia, porque es el Señor en el monte Sinaí hablando con el hombre escuchando su voz. Pero el monte tenía ciertas características. De hecho, vimos con detalle la semana pasada que en su presencia el monte estaba temblando, el pueblo estaba temblando con él. Había humo, había fuego, había relámpagos, había truenos. Y de pronto, una trompeta, y cada vez más fuerte la trompeta, anunciando que ahí estaba ya la presencia del Señor, empezando a hablar. Y el hombre, Moisés, delante de Dios, Dios hablando, Moisés escuchando, Moisés respondiendo y Dios hablando. Es una escena impresionante. Imagínense que cada domingo tuviéramos que hacer esto, que tuviéramos que estar aquí en este momento, que Dios habla, como acabamos de escucharlo, hablar a Él, porque eso es lo que hacemos. Nos reunimos a escucharlo hablar a Él. Y este pasaje que estudiamos hoy es también una introducción, y es la última introducción de estos 3 domingos que hemos estado hablando, para estudiar el por qué y para qué y cómo de los mandamientos de Dios. Y en este día, con la gracia de Dios, en esta sección que leímos en Deuteronomio 5, que es un pasaje paralelo con Éxodo 20, Éxodo 19 y Éxodo 20, quisiera que pusiéramos énfasis y pusiéramos especial atención en 3 aspectos. En el versículo 24, busquemos su presencia y busquemos oír su voz. En el versículo 29, crezcamos en el temor de Dios y en obediencia. Y en el versículo 33, tendremos
vida, nosotros y nuestros hijos para siempre. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 24. He aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz en medio del fuego. Y hemos visto que Dios habla con el hombre y éste aún vive. ¿Qué fue lo que vio el pueblo de Israel en ese monte? ¿Qué fue lo que vio en medio de todo ese impresionante espectáculo de luces, de fuego y de humo? Colorido. ¿Qué fue lo que vio? Vio dos cosas, lo dice aquí la palabra de Dios. Dice, Dios nos ha mostrado, ¿qué? Su gloria y su grandeza. Eso fue lo que pudo ver antes de escuchar los mandamientos de Dios. Antes de todo pudo ver la gloria de Dios, la manifiesta presencia del Dios vivo. La gloria de Dios. Y no solamente la gloria de Dios, sino también su grandeza. La semana pasada hablamos de 3 aspectos que vimos en Éxodo 19. Estar preparados para entrar a su presencia. Y el tercer aspecto no solamente fue su presencia que revisamos en detalle, sino también los límites que estaban marcados para que el hombre no muriera ante su presencia, los límites que Dios exigió. Brian Edwards, un siervo del Señor, dice esto del Señor, y quisiera leerlo. Dios es aterradoramente santo. Escuchen, Dios es aterradoramente santo. Él es el Dios que gobierna los cielos, Job 26:7. Él gobierna sobre todos los ejércitos de los ángeles, Daniel 4:35. Él domina todos los acontecimientos del universo, Efesios 1:11. Él gobierna las vidas de todos los hombres y de las mujeres, Hechos 17:25 y 28. Él controla el destino de cada miembro de la raza humana, Proverbios 16:4 y 33. Y es soberano de la historia y de la geografía, Hechos 17:26. Él provee para toda la tierra, Mateo 5:45, hasta controla las catástrofes naturales, Isaías 45:7, y cuida de su pueblo, Salmo 121. Él ha escrito cada capítulo de la historia de esta tierra y de este universo, incluyendo el último capítulo, 1 Corintios 15, 24 y 25. Dios no ha sido creado, tiene una existencia autosuficiente, Juan 5, 26, una existencia externa e ilimitada, Apocalipsis 21, 6, inmutable e inmensa, Malaquías 3:6 y Jeremías 23:24. Él es todo luz, Primera de Juan 1:5, omnisciente, Primera de Samuel 2:3, omnipotente, Lucas 1:37, omnipresente, Salmo 139 del 7 al 12, completamente santo, Éxodo 15 versículo 11, y Dios es todo amor, Primera de Juan 4:8. A esto solo podemos responder: grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, Salmo 145, versículo 3. Sin embargo, Dios también es un Dios cuyos actos son aterradoramente santos. Aquí en el monte Sinaí, el efecto físico de su presencia fue imponente, Éxodo 19, del 16 al 25. Más tarde, 2 hijos de Aarón murieron delante de Dios cuando le ofrecieron sacrificio impío. Nadab y Abiú, 2 sacerdotes que ofrecieron fuego extraño. Números capítulo 3, versículo 3.
Cuando David quiso traer el arca del pacto a Jerusalén, Usa murió por una sola acción de desobediencia blasfema, según de Samuel 6. Nuestro Señor advirtió que Dios temible tiene poder para echar al infierno. Lucas 12, versículo 5. Hebreos advierte que nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 29. Y las vivas imágenes de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 al 17 y capítulo 14 del 9 al 12, hablan por sí solas. Por encima de todo, la asombrosa muerte de Cristo muestra la ira santa de un Dios que hizo que su Hijo nos redimiera de la maldición de la ley para que pudiéramos ser salvados de la maldición por el quebrantamiento de los mandamientos santos, Gálatas 3:13, o como le describe Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él, Isaías 53, verso 5. Dios espera una adoración santa y una respuesta obediente, tanto a su naturaleza como a sus actos. ¿Qué vio el pueblo de Dios? Sino su gloria y su grandeza. Eso es en aquel tiempo. ¿Qué esperamos cuando venimos a cada reunión? Sino ver su gloria y su grandeza. Y solo a través de su presencia en su palabra. Si perdemos de vista de que Dios es santo, 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 como dice el autor Edwards, aterradoramente santo, y que sus actos son aterradoramente santos también, podemos tener problemas aterradores. Y estoy dirigiéndome, por supuesto, al pueblo de Dios, elegido desde antes de la fundación del mundo para ser apartado. Estuvimos estudiando hace 2 domingos acerca de cómo el Señor dijo que quería hacer de su pueblo un reino de sacerdotes y una nación santa, Éxodo 19. Nosotros tenemos que estar conscientes que este pueblo de Dios ahí vio su gloria y su grandeza, pero también escucharon su voz. Y si hay un Dios que sigue hablando el día de hoy, es un Dios al cual debemos prestar atención, porque así como en ese tiempo su voz salía del fuego, hoy su voz es suficiente fuego para acabar de limpiar todo lo que necesita ser limpio en nuestro interior. Necesitamos estar conscientes que sí podemos oír su voz y vivir. Este pueblo, si se fijan ahí, en esa porción amplia de la Escritura que leí, estaba cuestionando, pero ¿cómo es posible que podamos oír a Dios y seguir vivos? Mejor acércate tú, le dijeron a Moisés. Te digo algo, gran error. Tú y yo estamos para buscar acercarnos al Dios Santo. Por medio de la sangre de Cristo tenemos libre acceso ante su trono de gracia. Tú y yo podemos abrir las Escrituras y vamos a tener una entrevista con el creador de todo el universo, que no se compara con el presidente de la nación más poderosa del mundo en absoluto. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, inclina el corazón de los reyes a donde Él quiere. Necesitamos estar conscientes que sí podemos oír su voz y que necesitamos oír su voz. Y para oír su voz necesitamos ir a su presencia. Y en nuestro diario vivir como hijos de Dios, si no tomamos un tiempo para escudriñar, escuchar su palabra y escudriñar su palabra, podemos estar perdiendo oportunidades de vida. ¿Cómo empezó toda la desgracia del ser humano, sino en el capítulo 3 de Génesis? ¿A quién escuchó Eva? ¿A Dios? A la serpiente, por supuesto. ¿Y cómo fue que la serpiente se acercó a Eva? Con que Dios te ha dicho. ¿Se fijan? O sea, lo primero que ataca a la serpiente es ¿qué? Lo que Dios dice. Satanás sigue siendo el mismo,
Así como el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, Satanás sigue siendo el mismo y va a actuar igual manera. Va a hacer que tú y yo cuestionemos lo que Dios dice en su palabra, con que Dios te dice que no debes de ver un poquito de erotismo para enriquecer tu matrimonio y tu intimidad, con que Dios dice que no debes de mentir un poco cuando todo mundo lo hace, con que Dios dice que no debes engañar a tu mujer, sino solamente con tus ojos. Al fin, eso es normal en la calle. Con que Dios dice. Y no solamente cuestionando lo que Dios dice, sino más adelante, ¿qué le dice a la mujer, la serpiente? No morirás, sino sabe Dios que el día que tú comas de ese fruto, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. No morirás. O sea, negando abiertamente, negando lo que Dios dice, rechazando la única verdad que existe hasta el día de hoy en el mundo entero. Y si no te conformas con esos engaños, te conformas con oír aquellos predicadores que tuercen la sagrada y santa palabra de Dios a su propia conveniencia. Y dice la palabra que se amontonarán muchísimos teniendo comezón de oír, ¿conforme a qué? A sus propias concupiscencias, a sus propias pasiones desordenadas. ¿Tú quieres que te digan que tú eres el centro de todo el universo? Lo siento, el Señor dice que Él lo es. ¿Tú quieres que te dice que tú todo lo puedes? Discúlpame, pero el Señor dice que el trono de la gracia está abierto solo para aquellos que ven que no pueden. Su poder se perfecciona solo en tu debilidad. Si tú te humillas, serás exaltado, y si tú te exaltas, serás humillado. Necesitamos estar conscientes que no solamente hay gente que nos quiere utilizar la palabra para engañarnos e ir tras las mentiras que ofrece el mundo del cual el Señor nos sacó, sino también además tú y yo mismo podemos engañarnos en nosotros mismos. Tú y yo podemos justificar nuestra vida pecaminosa. Poquito pecado, no hay problema. Poquito pecado no hace daño. Poquito veneno no mata, sino fortalece. Necesitamos dejar toda la basura en la que vivimos y estar conscientes que podemos caer en un autoengaño y quitar los ojos de su manifiesta presencia, de su gloria, y dejar de ver la grandeza de su poder como lo hizo el pueblo de Dios. Eso fue lo que vieron y era suficiente, su gloria y su grandeza. Y mientras tú y yo sigamos viendo esto, podremos seguir viéndonos como nada. Podremos seguir viéndonos que traemos carne, que necesitamos hacer morir lo terrenal en nosotros. De otra manera tenemos un gran problema, amados. En Éxodo 20 dice la palabra del Señor, el pasaje paralelo, decíamos Éxodo 19 y 20, pero particularmente en el 20, vean lo que dice en el versículo 24, en ese capítulo de la ley de Dios. En Éxodo 20, 24, dice el Señor para su pueblo: harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Lo dice en el mismo contexto de la ley de Dios. Ni siquiera se ha metido todavía a hablar del tabernáculo. Todavía no hemos visto eso. Pero sin embargo dice, harás un altar. Porque acuérdense que él estaba llamando a ¿quiénes? A un reino de sacerdotes. Ni siquiera todavía llegaba a hablar del sacerdocio de Leví. Pero ya estaba hablando de los sacerdotes. No podrán cruzar, no podrán subir el límite para que no mueran hasta que suene la trompeta.
necesitamos estar conscientes que tú y yo tenemos la opción de levantar un altar en nuestra vida diaria, en nuestro closet a puerta cerrada, hacer un altar diario, presentar nuestros sacrificios de alabanza, reconociendo que Él es santo, santo, santo y que es el Todopoderoso. Adorarle y alabarle es el mejor sacrificio que podemos hacer delante de su presencia. Y esto lo tenemos que hacer, ¿dónde? En todo lugar, en todo lugar. Yo no sé en lo particular cuántas veces has orado en tu lugar de trabajo, además de tu casa, donde tienes tu sitio, tu altar. Pero tú puedes parar tu coche y tener un altar en ese momento, porque Él lo manda, que este altar lo pongamos en todo lugar donde Él recuerde su nombre. Cientos de veces lo he hecho en mi carro, cientos de veces lo he hecho, no solamente en la casa, lo he hecho en mi consultorio, me he postrado de rodillas en mi consultorio un montón de veces en todos estos años, en mis 26 años de creyente, dándole gracias a Dios y pidiéndole mayor gracia. Y Él promete una cosa: si tú preparas el altar, si tú das sacrificios que glorifiquen su nombre y lo haces en donde quiera que estés, Él promete que Él vendrá a ti. Él vendrá a ti. Y lo siguiente que vemos ahí en ese versículo, Él te bendecirá. No solamente viene a ti porque tú lo estás buscando, necesitamos buscar la presencia de Dios. Y necesitamos oír atentamente su voz. En su presencia encontraremos su gloria y su grandeza, y oyendo su voz seremos transformados conforme a la imagen de su propio Hijo Jesucristo. Lo segundo, esto es en nuestro tiempo devocional. Lo segundo que podemos ver ahí en Deuteronomio 5, el pasaje que leímos, en el versículo 29. Deuteronomio 5, versículo 29, dice la palabra del Señor: oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos. Dos cosas elementales. Dos cosas que derivan también de ese monte, de esa presencia y de esa gloria y de esa grandeza. Dos cosas. ¿Por qué fue tan aparatoso todo aquello? Tenía que producir algo en el pueblo de Dios. ¿Qué era? Temor santo. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, por lo menos 150 oraciones hablan del temor de Dios. En el Nuevo Testamento, al menos 30 oraciones hablan del temor de Dios. Y el temor de Dios, tanto en hebreo como en griego, habla de un terror y un pavor hasta una reverencia. Pero tiene toda esa connotación. O sea, no es únicamente nada más respeto, no, habla de pavor, de terror, de temblor. Sí. Y necesitamos estar conscientes nosotros que lo necesitamos, el temor. Y fíjense cómo aquí Él está diciendo dos cosas: que este pueblo me temiera al grado que me obedeciera, guardaran mis mandamientos. Guardar mandamientos de Dios no significa cortar las páginas de Éxodo 20 y metérselas en la bolsa. Guardar los mandamientos de Dios es conocerlos y someterse al Dios que dio esos mandatos, porque sabemos que son para nuestro bien. Dice la palabra en Éxodo 20, en el pasaje paralelo, en Éxodo 20, versículo 20, respondió Moisés al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba. ¿Y para qué? Y para que su temor permanezca en ustedes. Para probarlos y para que su temor permanezca en ustedes. Sí,
O sea, fíjense cómo lo dice Moisés, Dios ha venido al monte y tiene un propósito en la manera que se está manifestando. Ha venido para probarlos, quiere probar, son pueblo de Dios realmente. El pueblo de Dios, su corazón es probado, no dentro de la congregación a la que asiste, sino en las calles, en el trabajo, en la escuela, donde quiera el corazón del pueblo de Dios va a ser probado, porque Dios conoce los pensamientos que hay en el corazón. Y dice, no solamente para probarlos, Él manifiesta su presencia, sino para que su temor permanezca dentro de ustedes. Su temor permanezca dentro de ustedes. Y por último, ¿para qué? Para que ustedes no pequen. Amados, solamente en el verdadero temor de Dios hay obediencia y sometimiento. Solamente en el verdadero temor de Dios hay obediencia y sometimiento. Y huimos de toda tentación y no queremos pecar. Amados, necesitamos estar conscientes que el temor de Dios es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Sabemos el versículo, ¿lo aplicamos? Cuando está la tentación, ahí huimos de ella. Cuando tenemos la opción de decir la verdad, aún para que nos rechacen del trabajo o la familia nos atosigue y nos ataque y se burle de nosotros, vamos a tener el temor de Dios al grado que digamos la verdad. No importa que nos crucifiquen como lo hicieron con Jesucristo. Amados, necesitamos estar conscientes de esto. Sí, o sea, ¿qué pasó en la tierra de Canaán? Cuando llegan a la tierra prometida, ¿qué pasó? ¿No tuvieron la ordenanza de parte de Dios de que no se juntaran con otros pueblos, que destruyeran a todos esos pueblos, porque todos esos pueblos tenían muchísimos dioses? ¿Y qué fue lo que pasó con Josué? Vemos cómo con Josué fueron acabando con los enemigos que estaban poseyendo la tierra prometida. Pero ¿qué pasa al final del libro de Josué? ¿Y qué pasa con el libro de Jueces? Nos encontramos con que el pueblo dejó algunos por ahí, algunos por allá. Y no solamente fue que el pueblo dejó algunos, sino que el pueblo de Dios se fue tras las mujeres de esos pueblos y tras los dioses de las mujeres de esos pueblos. El Señor nos sacó a ti y a mí de Egipto. En Egipto, el pueblo de Dios tenía demasiados dioses. Ahí, ¿por qué salió quejándose durante esos 40 años en el desierto? Cuando tenía la promesa de llegar a la tierra prometida, pero además de promesa de llegar a la tierra prometida, no solamente eso, el pueblo de Dios vio la gloria de Dios y la grandeza de Dios en todos esos eventos tan poderosos con los cuales Dios los sacó de la esclavitud de 430 años. O sea, ya habían visto todo esto, la grandeza y la gloria de Dios. Ya tenían la promesa de que tenían que ir a la tierra prometida. Y sin embargo, ¿por qué no llegaron a la tierra prometida? Dice la palabra en Hebreos, porque esta promesa no fue acompañada de fe. Porque esta promesa estaba contaminado, porque su corazón se había quedado con los dioses de Egipto, las comidas, la comodidad de haber sido esclavo. Amados, eso nos pasa muchas veces en el pueblo de Dios. Queremos vivir la vida cristiana en el mundo, pero como el mundo dice que hay que vivirla, o como tú y yo la vivimos hace algunos años, necesitamos estar conscientes que ya no tenemos por qué ver la basura que nos enseña la televisión, que ya no tenemos que escuchar las conversaciones totalmente en pura palabrería, en pura lujuria, en el ambiente de trabajo. Necesitamos estar conscientes que tú y yo no tenemos que participar. No hay ninguna forma de que la luz participe con las tinieblas, porque el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amados, somos el pueblo de Dios, somos de Él. Vivamos en Él,
realmente estamos caminando en el temor de Dios y el temor de Dios lo está demostrando delante de Dios nuestra obediencia? Es una pregunta que deberíamos de hacernos. El rey Saúl, tú y yo sabemos qué pasó con el rey Saúl. Cuando le dijeron que tenía que esperar a que llegara el profeta para realizar sacrificios, estaba desesperado porque no llegaba el profeta. Y entonces se le ocurrió la sabia idea carnal de que era el tiempo de actuar y realizó sacrificios. ¿Qué fue lo primero que le hizo el profeta cuando llegó delante de su presencia? Confrontarlo con su pecado. Lo confrontó con su pecado. ¿Y saben qué hizo el profeta? ¿Qué hizo Saúl? Saúl dice, bueno, es que el pueblo me presionó, es que el pueblo pidió, es que el pueblo empezó a decir exactamente lo mismo que dijo Adán en Génesis 3. Cuando Eva pecó, Dios no buscó a Eva, buscó a Adán, el sacerdote de su casa. ¿Y qué le dijo? ¿Dónde estás, Adán? ¿Y qué fue tuvo la oportunidad de hablar y decirle, comí del fruto prohibido. Pero ¿qué dijo Adán? Es que estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. O sea, se fijan, evadiendo la verdad, manifestando una total mentira, porque ya había caído en el engaño de Satanás. El problema es que tú y yo podemos caer. El problema es que tú y yo podemos querer mentirnos a nosotros mismos, pero lo más terrible es quererle mentir a Dios. Que todo lo que estamos haciendo, viviendo, hablando, es con una buena causa, justificando nuestra pecaminosidad o carnalidad. Y el Señor, después de que Adán no contesta la verdad, lo confronta abiertamente, le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto que te prohibí que comieras? O sea, ya no más espacios. Hay un tiempo de misericordia para el pueblo de Dios, pero hay un tiempo de juicio. Y dice la palabra en 2 de Pedro que el juicio empieza por la casa de Dios. Amados, estamos al principio del tercer día. La presencia del Señor, no falta mucho su llegada. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestras propias vidas? Y para las 4 o 5 generaciones, yo no lo sé cuántas, pero muy pocas generaciones, para que llegue el Señor, ¿qué les vamos a dejar? ¿Qué cristianismo pueden imitar? ¿A quién van a seguir si no van a buscar la presencia de Dios y su voz y escuchar sus mandamientos para, con temor de Dios, realmente obedecerlos y ponerse a las órdenes de aquel que nos compró con precio de sangre? Amados, necesitamos estar conscientes que cuando Usa tocó el arca, ¿qué es eso de tocar el arca y así caer muerto inmediatamente? Usa perdió por un segundo el temor de Dios. Y por un segundo en que perdió el temor de Dios, cayó fulminado al instante. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú cuando ofrecieron ese fuego extraño? Llegaron, presentaron holocaustos, y ¿qué dice la palabra? Que Dios los mató. Dios los mató, los quemó, así los consumió. Amados, yo sé que tú puedes pensar, pero eso no ocurre el día de hoy, amados. No ocurre porque Jesucristo vino al mundo. No ocurre porque Jesucristo subió a esa cruz sin pecado alguno en tu lugar. No ocurre porque el juicio sobre tu vida fue puesto sobre Él para que tuvieras paz con Dios. Y por la pura misericordia de Dios no ocurre. Sin embargo, en 1 Corintios 11 dice la palabra de Dios con mucha claridad: aquel que come el pan o bebe la copa de manera indigna
puede morir por voluntad de Dios o puede enfermarse físicamente por voluntad de Dios. Porque, dice 1 Corintios 11, Dios juzga a su pueblo para no condenarlo con el mundo. Eso no quita la salvación. El que Dios te quite la vida por causa de ser tan ligero en tu cristianismo, el que no te quite la vida no significa que no vas a caer en una enfermedad seria, que la misericordia de Dios y la paciencia de Dios para salvación no se va a quitar en algún momento y no vas a perder la salvación. Pero sin embargo, no podemos provocar a un Dios santo, busquémoslo con un temor verdadero, en obediencia a Él, porque nos ha sido dado el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo ha hecho de nosotros un templo, ha hecho en nosotros morada. No contristemos al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de nuestra redención. Al final de cuentas, es hasta el final cuando se va a manifestar. Pero ese día lo estamos anhelando y lo estamos esperando. Cuidémonos, amados. Cuidemos crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor. 2 Corintios 7:1, ¿qué dice la palabra de Dios? Limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Cómo? ¿Cómo se perfecciona? En el temor de Dios. En el temor de Dios. Amados, limpiémonos de toda contaminación. Tú y yo no somos contaminados. Tú y yo caemos. Tú y yo somos pecadores. Pero la palabra dice, 1 de Juan 1:9, si tú confiesas tus pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad. Pero obviamente no se trata de, lo siento mucho, y a los 5 minutos seguir con lo mismo, al día siguiente seguir con lo mismo. Si hay un genuino arrepentimiento y conciencia de quién es Dios y quién eres tú, amados, vamos a ser más temerosos cada vez en nuestro andar por este mundo, temerosos de Dios y obedientes a Él, porque no nos interesa otra cosa. Dice la palabra en Hebreos 12, exactamente la imagen que acabamos de ver, y dice en este pasaje del monte Sinaí, y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 18. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se pueda tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni al sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Amado, si tú tienes el concepto de temor de Dios únicamente en reverencia, tienes un peligro. Si solamente para ti temor de Dios implica respeto a Dios, tienes un peligro. Pero ¿qué tal si además de verlo con respeto, tiemblas delante de su palabra en tu interior? Tiemblas. Acabamos de escuchar lo que dice Hebreos, la ley, la aparición de Dios, la ley de Dios. Y ahora, ¿qué dice respecto a la gracia? Ahí mismo en el versículo 22, Hebreos 12, 22 en adelante, respecto a la gracia. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión,
y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Versículo 28. Puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Te fijas? Temor y reverencia. Entonces temor no solamente es respeto, es algo más. Amados, crezcamos en el temor de Dios y en la obediencia a un Dios que todo esto nos dejó para nuestro bien. Y lo tercero que vemos en este pasaje, quiero que vayan a Deuteronomio 5, por favor, versículo 29. Bueno, perdónenme. Antes, quiero que vean ahí en el versículo 31 al 33. 31 al 33. Dice, pero tú quédate aquí conmigo para que yo te diga todos los mandamientos, los estatutos y los decretos que les enseñarás, a fin de que los cumplan en la tierra que les doy en posesión, y cuiden de hacer tal como el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen a la derecha ni a la izquierda, anden en todo el camino que el Señor su Padre les ha mandado, a fin de que vivan y les vaya bien, prolonguen sus días en la tierra que van a poseer. En los versículos 31 al 33, ahora especifica aquí la Escritura dónde debe ser la obediencia, cuándo debe ser la obediencia, y veamos lo primero que dice. La obediencia es en donde, en todo lugar. Sí, les enseñarás estos decretos a fin de que los cumplan en la tierra que les doy. En la tierra que les doy. ¿Sabes? El trabajo donde estás te lo dio el Señor. La casa que habitas te la dio el Señor. La escuela a la que acudes te la dio el Señor. Todo donde tú estés es porque el Señor ha querido que tú estés. Donde quiera que estemos, en todo lugar, el Señor exige, como un Dios santo al cual le debemos temor, exige ¿qué? Obediencia. En todo lugar, no solamente los domingos dentro de la congregación, no solamente los lunes en la casa, los martes en la otra célula de varones, no, en todo lugar. Lo segundo que viene ahí en el versículo 32 es, cuiden de hacer tal como el Señor, nuestro Dios, les ha mandado. No solamente es en todo lugar, sino tiene que ser tal como Él lo indica, sin hacer otra cosa. O sea, Dios no pide que tengamos aquí un espectáculo de luces y sonido. Dios no pide que hagamos un show de payasitos para poder entretener y dar el evangelio, el mensaje de Dios. Dios no pide que el pastor tenga que andar haciendo malabares y trayendo la atención y hablando de Él y solo por Él y para Él es la gloria, porque al final de cuentas Dios tiene una manera de hacer las cosas. Y nosotros tenemos que sujetarnos a ella. En cada situación de la vida, Dios tiene su manera. Hay mucha gente que dice, no, es que nadie aprende a vivir en matrimonio. Otros dicen, nadie aprende a ser padre.
Nadie aprende a ser amigo. Discúlpame, amado, pero aquí está escrito cómo ser el mejor padre terrenal. Aquí está escrito cómo ser el mejor esposo y la mejor esposa. Aquí está escrito cómo llevarte dentro de la sociedad. Aquí está escrito cómo manejar a tus autoridades de gobierno. Aquí está escrito todo. ¿Cuál es el asunto? Que no hemos buscado su presencia, y si no buscamos su presencia tampoco vamos a oír su voz. Y podemos perder, si es que alguna vez hemos tenido el temor de Dios, y por lo tanto no obedecer a Dios. Pero es que usted no conoce la clase de mujer o la clase de esposo que estoy casado. No la aguanto más. O sea, el mundo te dice, sepárense, divórciense. Pero es que, y tú puedes poner cada situación donde el mundo te dice cómo hacer las cosas y tú tienes dos opciones. Inmediatamente desechar la posibilidad de hacer aquello o hablar aquello como a ti te han dicho que el mundo piensa. Inclusive los psicólogos, entre los años 60, 80, de los 60 a los 80 en Estados Unidos salió un gran psicólogo infantil y enseñó en los años 60, 80 que a los niños no se les debe de tocar para nada. Y saben que muchos cristianos se sometieron exactamente a eso. Solo con palabras, solo con buenos consejos, solo con premios y restricciones, sin tocarlos en absoluto. Cuando la palabra de Dios te habla de la vara, cuando la palabra de Dios te habla de corrección y disciplina, inclusive física. Amados, aquí está diciendo claramente, cuiden de hacer tal como el Señor, su Dios, se los manda. Amados, tú no tienes que seguir. Tú saliste del gobierno del mundo sobre tu vida. Tú saliste del gobierno de tu carne y de tu egoísmo y tu egocentrismo. Tú saliste de la sujeción y de las cadenas del pecado que tenía Satanás sobre ti. Saliste de ahí y veniste a la plena libertad. Por eso esta ley es la ley perfecta de nuestra libertad. No solamente en todo lugar, no solamente a la manera en que Dios lo dice, sin desviarse, señala aquí el versículo 32, a la derecha ni a la izquierda, sin desviarse. Pero también dice, hazlo toda la vida, en el versículo 33. Anden en todo el camino que el Señor tu Dios te ha mandado, toda la vida. No es una cuestión de que en ciertas épocas estoy encendido con el fuego del Señor y por eso puedo ser más espiritual. No, amado, una vez que entras en el redil, eres oveja del buen pastor y te sometes porque sabes que es para vida. Ahora sí, el tercer aspecto. No solamente debemos buscar su presencia, fue lo que oímos, buscar oír su voz. No solamente debemos crecer en el temor de Dios con nuestra obediencia, sino además hay un resultado de todo esto. Tendremos vida nosotros y nuestros hijos. Dice el versículo 29, ¿para qué obedecer todos estos mandamientos? Para que al pueblo de Dios le fuera bien. Para que el pueblo de Dios le vaya bien. Y no solo al pueblo de Dios, también a sus hijos, a su descendencia. Vean qué hermosa promesa, viviendo en el temor de Dios y en obediencia, buscando su presencia y escuchando su voz. Amados, hay una promesa, no solamente nos va a ir bien, pero es que las circunstancias tú no las conoces. Usted, pastor, no conoce mis circunstancias personales. Traigo un montón de problemas. Yo no las conozco, pero Dios las conoce. Y mientras tú hagas lo que Dios manda, los resultados van a ser buenos en tu vida. Y aún aquellas circunstancias malas que llegan, aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Porque sabes que Cristo está siendo formado en ti y aún en la adversidad, el amor de Dios te envuelve
vas en la palma de su mano y eres la niña de sus ojos, aún en medio de toda la adversidad. Nosotros, dice aquí, nos irá bien y a nuestros hijos. ¿Qué dice en el versículo 33? Anden en todo el camino que el Señor su Dios les ha mandado, a fin de ¿qué? De que vivan. Tendremos vida en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice? En Juan 10, ¿qué tenemos con el buen pastor? Vida y vida en abundancia. Amados, es lo mismo, es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. El Señor promete que tendremos vida si andamos en el temor de Dios y en obediencia a Dios. Vida. Y además, no solamente a fin de que tú vivas, sino también que te vaya bien, que te resulten bien las cosas. Y además, prolongarás tus días en la tierra. No solamente te va a ir bien, no solamente vas a tener vida verdadera, sino además vas a tener larga vida sobre la tierra. Larga vida en la tierra. O sea, qué hermosa palabra, qué hermosa promesa. Este es el resultado, tendremos vida nosotros y nuestra descendencia, nuestros hijos. Es Dios quien promete, es Dios quien cumple. El pueblo de Dios recibió la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Y particularmente esto que iniciaremos con el favor de Dios la semana que entra, los 10 mandamientos, los llamados 10 mandamientos, son la ley moral de Dios. La ley ceremonial y la ley civil particularmente le fueron dados en el tiempo de la historia que el pueblo de Dios tenía. Pero cada una de esas leyes ceremoniales y aún civiles se reflejan en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él cumplió con toda la ley. Amados, la ley ceremonial, la ley civil fue para el pueblo de Dios. La ley moral es el fundamento donde todos los pueblos de la tierra tienen puestos sus valores. Necesitamos estar conscientes que la ley de Dios tiene 3 usos. El primer uso es para que todo este mundo no se haya destruido ya, para poder mantener tranquilidad y paz y control. ¿Qué sería del mundo si no hubiese leyes humanas, repito, puestas y derivadas del corazón de Dios? ¿Sabes tú cuántas penitenciarías existen en la Biblia? ¿Cuántas cárceles existen en la Biblia? Ni una sola. No hay una sola cárcel. Porque las leyes que puso el Señor para el pueblo de Dios simplemente eran muy diferentes y más sabias que las leyes que pone el mundo. Sin embargo, gracias a Dios por las leyes que el mundo ha puesto, como repito, fundado en la ley moral de Dios. Si no, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos si no hubiera respeto entre países? ¿Dónde estaríamos? Esto ya se hubiera acabado ¿desde cuándo? El uso de la ley para la sociedad y que haya esa paz y cierta gracia común de parte de Dios. La segunda uso de la ley, ¿cuál es? La salvación. En Romanos 7, versículo 7 y versículo 12, dice cuál es la utilidad para el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor, Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Está hablando Pablo. ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiese dicho, no codiciarás. La utilidad de la ley es que exhibió, sacó a relucir el pecado del hombre, versículo 12. Así que la ley de Dios es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno.
La ley de Dios nos lleva al punto de la desesperación para poder buscar una salida, y solamente la tenemos en aquel hombre que cumplió toda la ley. Su nombre es Jesucristo. Nació en semejanza de carne de pecado, como dice Romanos 8. Vivió una vida totalmente santa, temerosa de Dios y en obediencia a Dios, su Padre. Hizo solamente lo que su Padre quería que hiciera. Habló solamente las palabras que le eran dadas por su Padre. Y de esa manera llegó a la cruz, al más humillante asesinato, al más humillante castigo que pudiese haber para ser humano. Y lo hizo en tu lugar y en mi lugar, porque Él era el hombre perfecto, obediencia perfecta, sometimiento perfecto, porque tú y yo no podemos hacerlo. Y Él en la cruz, habiendo sido tentado en todo fue tentado. Quiere decir que sí estuvo tentado, como dice la palabra en Hebreos, pero sin pecado. Él tenía el Espíritu de Dios que tú y yo tenemos. A ti y a mí nos es dado también el huir de toda tentación y el seguir el Espíritu en vez de someternos a los deseos de la carne. Y en la cruz, el Cordero sin mancha pagó por el pecado de todos los que habrían de ser suyos. Amados, esta es la segunda utilidad de la ley: traer al pueblo de Dios al conocimiento del Dios santo, Jesucristo, hombre, Jesucristo es Dios. Y el tercer uso de la ley, ¿cuál es? El hombre temeroso de Dios se deleita en la ley de Dios. El pueblo de Dios se deleita. El pueblo de Dios alaba al Dios por haber dado esas normas de vida. Y el pueblo de Dios quiere vivir agradando a Dios en todo. El tercer uso de la ley es la ética cristiana que solo el pueblo de Dios puede vivir. ¿Para qué? Para que vivamos, para que nos vaya bien, para que tengamos larga vida nosotros y para que les vaya bien a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta que Él venga. La ley de Dios es perfecta y es para nuestra total libertad. Vamos a orar y que el Señor nos convenza. Amado Padre, nuevamente te agradecemos, Señor, porque tu voz hace temblar nuestros corazones. Gracias que hoy has mostrado tu presencia y hemos podido oír tu voz. Hemos visto tu gloria y tu grandeza, tu santidad. Gracias, Señor, porque el temor de Dios es para nuestro bien y nos lleva a buscar la obediencia solo en el poder de tu Espíritu Santo para no someternos a los deseos de la carne. Gracias, Señor, por la promesa que tendremos vida y larga vida y que nos irá bien a nosotros y a nuestra descendencia. Te bendecimos y te alabamos y te pedimos perdones todos nuestros pecados, Señor, y no nos dejes caer en tentación. En el nombre de Jesús yo te suplico, Señor, si hay alguien en este lugar hoy, si tú estás aquí y estás esclavizado al pecado, el amor de Dios es tan grande que muestra su amor para contigo, en que siendo aún pecador, Cristo murió por ti en la cruz. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo, que en Él es grande su misericordia y amplio en perdonar. Amado, si tú has estado débil, más tiempo en televisión, tiempos devocionales débiles o nulos, amado, yo te exhorto en el amor del Señor a que te vuelvas al Señor y que hagas las cosas a la manera del Señor y la recompensa será grande. Bendito sea su santo nombre para siempre. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.